A los asistentes, muchas gracias por venir en forma presencial. Esto se va a renovar durante todas las conferencias porque somos van a haber tres disertantes en lo inmediato y después, a partir de las 18 horas de Argentina, van a venir dos profesores que van a hablar de derecho de familia. Uno de ellos es el profesor Pérez Gallardo, que está acá presente, y la otra es la profesora Graciela Medina, que es argentina, pero nos va a acompañar por Zoom. Le doy la bienvenida entonces a los profesores italianos. En primer lugar, el profesor Emanuele Tuccari. Emanuele, ¿estás allí? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Tendría que verlo yo de alguna manera. ¿No podrías ponerme la notebook para acá? Le doy la bienvenida entonces a los profesores italianos. En primer lugar, el profesor Emanuele Tuccari. Emanuele, ¿estás allí? El profesor Tuccari perfecto. Va a ser el primero en disertar. Luego será la profesoresa Francesca Benatti. Y para terminar este primer segmento, el profesor Francesco Delfini. El profesor Delfini ya ha estado acá en un par de oportunidades, es un antiguo amigo de la casa. Entonces, bienvenidos a todos, queridos amigos, Emanuele, Francesca y Francesco Delfini. El primer tema es prácticas comerciales desleales en el ámbito digital, interferencia entre distintas normativas y sanciones. A ello se va a referir el profesor Emanuele Tuccari, que es profesor asociado en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Pavía, en Italia, donde imparte clases de derecho privado de las nuevas tecnologías, un tema muy importante hoy en día, y protección de datos personales. Y lo hace en dos idiomas, en italiano y en inglés. Además, el profesor Tuccari habla muy bien español. Es autor de una monografía, Contingencias y remedios en contratos de duración, y de varios ensayos en derecho privado y comparado. Es investigador en la Universidad de Belgrano, de nuestro país, y en el Instituto Suizo de Derecho Comparado, en el Instituto Max Planck de Gran Bretaña y en la Université Catholique de Lyon, Francia, y durante su doctorado también en la Universidad de Chicago. De modo que tiene experiencia bastante en estos aspectos. Yo lo he escuchado en una anterior oportunidad y todo su enfoque es sumamente actualizado. Emanuela, si te parece bien, entonces podríamos empezar con tu disertación. Entonces, esta es la estructura de la presentación como un índice. Vamos a empezar con el caso y luego vamos a ver todas estas diferentes interferencias entre las normativas y entre las sanciones. Y vamos a terminar con algunas conclusiones y una propuesta de reconstrucción del sistema. El caso es un caso bastante conocido, es un caso de la plataforma TikTok. El modelo de negocio de estas plataformas es bastante conocido porque los usuarios, en particular en el espacio único europeo, celebran como un contrato al aceptar las condiciones generales. Y, es un modelo que prevé una personalización intensa de contenidos que incrementa que va a incrementar el tiempo de permanencia de la plataforma, porque mayor tiempo en la plataforma significa más visualizaciones y visualizaciones significan más ingresos publicitarios. Em, por esta razón, los sistemas de recomendación reiteran contenidos em,
por incrementar el tiempo de permanencia. Pero estos contenidos son susceptibles también de dañar a usuarios vulnerables como los menores. En este contexto, podemos, podemos entender bastante bien el caso de la... ¿pasó algo? El caso de la cicatriz francesa, porque es una challenge adolescente difundida en TikTok que indujo a actos, actos de autolesión entre reiterados. Entonces, una conducta que sigue siendo una conducta muy peligrosa por esos actos de autolesión sobre menores. Este caso terminó con una decisión de una autoridad nacional italiana que sancionó con 10 millones de euros la esta práctica de comercial desleal de TikTok. ¿Por qué podemos hablar en este caso de práctica comercial desleal? Aquí yo puse en la pantalla em, los artículos más importantes del Código del Consumo italiano, pero es lo mismo en toda Europa porque es como es simplemente una transposición de la directiva sobre las prácticas comerciales desleales. Entonces tenemos una prohibición general. Es un caso de práctica desleal porque es una práctica contraria a la diligencia profesional, es una práctica desleal que no es solo contraria a a la diligencia profesional, sino también idónea para falsear el comportamiento económico del consumidor medio y en este caso en particular del miembro medio de un grupo vulnerable, entonces del menor medio, podríamos decir. Es una acción engañosa porque podemos tener casos donde hay códigos de conducta y en este caso, por ejemplo, si no se respetan estos códigos, también hablamos de práctica comercial desleal y entonces podríamos tener con otras plataformas también códigos de conducta y problemas de incumplimiento de estos códigos. Y después tenemos algunas previsiones más específicas, como por ejemplo el hecho que es desleal la práctica que por ser susceptibles de alcanzar a niños y adolescentes puedes, aunque sea directamente, amenazar su seguridad. Y el condicionamiento indebido, entonces la explotación de cualquier circunstancia específica de gravedad suficiente para alterar la capacidad de valoración del consumidor con el fin de influir en su decisión, especialmente si es un menor. Las prácticas comerciales desleales pasaron del ámbito analógico al digital. ¿Por qué? Porque la directiva europea es una directiva de 2005, pero después tuvimos una modernización en 2019 y después de una guía de la Comisión Europea, hoy en día podemos hablar de prácticas comerciales desleales también en el ámbito digital. Después de 2022 y luego hasta ahora tenemos pero nuevos niveles normativos superpuestos y por esta razón tenemos que entender también las posibles interferencias entre ellos, entre estos diferentes niveles. ¿Cuál es la estructura de la directiva? La estructura de la directiva, como hemos visto, es el primer
punto es la diligencia profesional, el segundo la necesidad de falsear el comportamiento del consumidor y después entendernos sobre entender qué pasa con el consumidor de referencia, el consumidor medio o si hay vulnerables. El miembro medio de ese grupo, en este caso, el miembro medio del grupo vulnerable de los menores. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Vale. Eh, tenemos entonces, ¿cuál es el problema? El problema específico de que tenemos es el hecho que el consumo del contenido digital está variamente regulado hoy en día. Y tenemos entonces que entender cómo interactúan las diferentes normativas. Nuestra pregunta central entonces es, cuando una misma conducta de una plataforma digital viola simultáneamente varias normativas, la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales, el Digital Service Act, el reglamento sobre la inteligencia artificial, que prevén sanciones distintas y atribuyen la competencia a autoridades distintas. ¿Cómo interactúan entre sí esos diferentes regímenes? Porque el primero, el ámbito son las prácticas comerciales desleales en general y la sanción es hasta 10 millones de euros o en algunos casos, pero solo en algunos casos, como por ejemplo los de las violaciones unionistas, hasta el límite del 4% de la facturación de algunos Estados miembros que son, que están envolvidos en este tema, en esta violación. Más importantes son las sanciones del Digital Service Act y la sanción del AI Act, porque son hasta el 6% de la facturación mundial la primera y hasta el 7% de la facturación mundial el segundo, con ámbitos que, como vamos a ver, no son tan distintos como podrían, ¿no?, aparecer. No sé por qué sigo teniendo problemas. Bueno, vamos a ver si así. Em, entonces, ¿qué pasa con el Digital Service Act? Aquí tenemos una prohibición, la prohibición de dark patterns. En particular, el artículo más importante en este caso es el 25, donde podemos leer que los proveedores de plataformas en línea no diseñarán, organizarán o gestionarán sus interfaces en línea de manera que engañen o manipulen a los destinatarios de sus servicios o que falseen o comprometan materialmente su capacidad de tomar decisiones libres e informadas. Pero después, en el segundo párrafo del mismo artículo, tenemos una cláusula de exclusión que nos dice que la prohibición del párrafo 1 no se aplica a las prácticas contempladas por la Directiva 29/2005 o por el Reglamento 679 de 2016. Es decir, no se aplica en los casos de prácticas comerciales desleales, la Directiva 29/2005. Entonces, el Digital Service Act se aplica en caso de dark patterns diseñados por plataforma que no estén ya cubiertos por la directiva sobre las prácticas comerciales desleales o por el GDPR, por el reglamento sobre los datos, la protección de datos personales. El Digital Service Act no se aplica cuando en casos de conductas que ya constituyen una práctica comercial desleal, en el sentido de la Directiva 29 de 2005, porque estas se rigen solo por la directiva. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo son los comportamientos oportunistas, porque una plataforma podría alegar que su conducta ya está cubierta por la directiva
sobre las prácticas comerciales desleales para evitar las más severas sanciones del Digital Service Act. ¿Qué pasa con el Artificial Intelligence Act, el reglamento sobre la inteligencia artificial? También aquí tenemos algunas prácticas de inteligencia artificial prohibidas. En particular la tenemos en el artículo 5 del reglamento, que nos dicen que las prácticas de inteligencia artificial que utilizan técnicas subliminales, manipuladoras o engañosas con el objetivo o el efecto de distorsionar materialmente el comportamiento de una persona son prohibidas, pero después nos dicen de manera más específica en las letras A y después en las letras B otras prácticas prohibidas, porque más en general la letra A nos dice que el sistema de inteligencia artificial que actúa sin que la persona sea consciente o que usa técnicas intencionadamente manipuladoras o engañosas, perjudicando su capacidad de tomar una decisión informada e induciéndola a una decisión que no habría tomado de otro modo con daño significativo, es prohibida. Es prohibido este sistema. Eh, Però modifica l'articolo 5, párrafo 1, letra B, nos dice que son prohibidas anche todas las prácticas de inteligencias artificiales que realizan una explotación de vulnerabilidades, porque nos dicen en particular es prohibido el sistema de inteligencia artificial que explota las vulnerabilidades de una persona física o de un grupo específico debido a la vulnerabilidad debida a la edad, discapacidad o situación socioeconómica específica, con el objetivo o el efecto de distorsionar materialmente su comportamiento causando daño significativo. Es interesante, pero también subrayar que en el artículo 5, párrafo 8 del reglamento, tenemos en este caso una cláusula de complementariedad que nos dice que el presente artículo, entonces el artículo sobre las prácticas de inteligencia artificial prohibidas, deja a salvo las prohibiciones que se aplican cuando una práctica de inteligencia artificial infringe otras disposiciones del derecho de la Unión. Entonces, tenemos que entender los casos de exclusión o de complementariedad. Vamos a ver las cláusulas de coordinación entre estos textos. En la directiva sobre las prácticas comerciales desleales, el artículo es el artículo 3, párrafo 4. En caso de conflicto entre las disposiciones de la presente directiva y otras normas de la Unión Europea que regulen aspectos específicos de las prácticas comerciales desleales, prevalecerán estas últimas y se aplicarán a esos aspectos específicos. Es decir, la directiva sobre las prácticas comerciales desleales cede ante la norma especial. Significa que Digital Service Act y Artificial Intelligence Act pueden desplazarla en sus ámbitos respectivos. Es el principio que podríamos decir de lex specialis derogat generalis. Em, en el artículo 25, párrafo 2 del Digital Service Act, encontramos otra previsión muy diferente, que nos dice que la prohibición del párrafo 1, el prohibición sobre de dark patterns, de diseños engañosos de la gráfica, no se aplica a las prácticas contempladas por la directiva sobre las prácticas comerciales desleales o por el reglamento GDPR. El Digital Service Act excluye entonces de su ámbito las conductas ya cubiertas por la directiva sobre las prácticas comerciales desleales o ya cubiertas por el GDPR. Se evita el solapamiento, pero se crea en este caso un riesgo de arbitraje regulatorio, como hemos dicho.
tenemos casos de complementariedad abierta en caso de reglamento sobre la inteligencia artificial y en particular si vamos a leer el artículo 5, párrafo 8, podemos ver cómo el presente artículo deja salvo las prohibiciones que se aplican cuando una práctica de inteligencia artificial, como hemos visto, infringe otras disposiciones del derecho de la Unión. En este caso, podríamos decir que el reglamento coexiste con la normativa de las prácticas comerciales desleales y con el Digital Service Act. Entonces, con la normativa sobre las plataformas, la normativa específica sobre las plataformas. Vamos a ver entonces de manera más específica estas interferencias. La primera, la interferencia entre la directiva de las prácticas comerciales desleales y el reglamento, el Digital Service Act. En este caso, tenemos una exclusión recíproca y por esta razón tenemos también riesgos. Porque vamos a aplicar seguramente el Digital Service Act en casos de dark pattern diseñados por plataforma que no constituyen práctica comercial desleal en sentido técnico. Vamos a aplicar el Digital Service Act en caso de diseño de interfaz engañoso que no distorsiona la decisión de compra, pero sí la autonomía informativa. Y vamos a aplicar seguramente el Digital Service Act en caso de violaciones de la arquitectura de la información. Por contra, vamos a aplicar la directiva sobre las prácticas comerciales desleales en caso de prácticas que inducen al consumidor a una decisión comercial que no habría adoptado de otro modo. En caso de dark pattern que también falsean el consentimiento de compra o suscripción, en caso de acciones engañosas o agresivas. Pero podemos ver que hay una zona gris y esa zona gris no es tampoco una pequeña zona gris, porque en realidad la mayoría de los dark pattern, entonces de estos, de estas prácticas como el scroll infinito o como la posibilidad de engañar de alguna manera el consumidor por el diseño de estas plataformas. Bien, estos son casos que podrían encontrar la aplicación del Digital Service Act, pero que pueden encontrar perfectamente también la aplicación de la directiva. Y en este sentido, una plataforma puede argumentar que su dark pattern constituye una práctica comercial desleal, porque muchas veces es así, pero podría argumentarlo para eludir las más severas sanciones del Digital Service Act, que las sanciones de la directiva son sanciones que no son tan importantes como la del Digital Service Act. Entonces, la cláusula de exclusión del artículo 25, párrafo 2 del Digital Service Act no resuelve expresamente qué ocurre hacer cuando la conducta es simultáneamente dark pattern y práctica comercial desleal. Me parece que en este caso una posible solución podría ser aplicar el principio de especialidad, la lex specialis, y en este sentido la posibilidad de aplicar en particular el Digital Service Act. Pero es una posible solución, no es la única posible. En el caso de las interferencias entre directiva sobre las prácticas comerciales desleales y reglamento sobre la inteligencia artificial, tenemos una complementariedad.
tenemos una complementariedad, pero en ese sentido tenemos otros y diferentes problemas, como por ejemplo el tema de la posible acumulación de estas entre diferentes sanciones. Em, en este caso, en principio podemos decir que eh, si vamos a leer en particular el artículo 5, párrafo 8 del reglamento sobre la inteligencia artificial, aquí se garantiza que la prohibición del reglamento no afecta a las prohibiciones de los instrumentos. Entonces, en principio sí, podemos aplicar los dos textos. Y ¿por qué podemos que aplicar los dos? Porque las prohibiciones son independientes y no hay cláusula de exclusión entre ellos. Tenemos límites, como es claro, en particular tenemos el principio de non bis in idem. Si los hechos son idénticos y ya han sido sancionados, no pueden volver a ser sancionados. Pero si los bienes jurídicos protegidos en el caso específico son diferentes, por ejemplo, em, tenemos por un lado una violación de la autonomía comercial y por otro lado una dignidad de autonomía de decisión, podríamos tener también una acumulación de sanciones entre los dos textos. El régimen sancionador, el cuadro comparativo, podemos ver aquí como es bastante diferente si vamos a aplicar el caso de las prácticas comerciales desleales, el caso del Digital Service Act, o si vamos a aplicar el reglamento sobre la inteligencia artificial. Aquí en detalle el régimen sancionador del Digital Service Act y la posibilidad que por el incumplimiento de cualquier obligación de reglamento podemos tener hasta el 6% de la facturación mundial anual. Y el techo sancionador más elevado lo tenemos en el caso del derecho digital en el nuevo reglamento sobre la inteligencia artificial, porque tenemos la posibilidad de sanciones hasta el 7% de la facturación mundial anual. ¿Cuáles son las posibles perspectivas? Hay muchas hoy en día acciones colectivas sobre estos casos, sobre estos temas del ámbito digital, pero ¿qué hace en particular la Comisión? La Comisión y en particular la Comisión en relación con el caso de TikTok, que es uno de los más importantes entre que es un caso este de la cicatriz francesa, pero también tiene muchísimos otros casos. La plataforma TikTok, por el hecho de utilizar estos instrumentos, estos sistemas de recomendación por razones económicas. ¿Qué pasó? Que podemos ver en este caso el Digital Service Act en acción, porque antes, en febrero 2025, inició la investigación y entonces la Comisión Europea abrió formalmente una investigación sobre el cumplimiento de TikTok respecto a sus obligaciones bajo el Digital Service Act en particular. Después tuvimos un compromiso sobre los archivos publicitarios, porque en estos casos, porque en particular TikTok se comprometió a facilitar archivos publicitarios con plena transparencia, esenciales para detectar publicidad ilegal, fraudes y desinformación coordinada. Luego, en el 6 de febrero, la Comisión Europeo declaró a TikTok incumplidor del Digital Service Act y entonces se abrió la frase de contradicciones. Esta fase, vamos a ver lo que va a pasar, todavía no sabemos, pero
puede ser que la sanción, como sabemos, la sanción ahora puede alcanzar hasta el 6% de la facturación mundial anual. Entonces, algo de verdad muy significativo, muy importante. Algunas conclusiones y mi propuesta. Em, ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? ¿Cómo tenemos que operar cuando varias normativas concurren sobre la misma conducta digital, que tenemos diferentes normativas del contenido digital por arreglar el contenido digital? Ahora, como primera cosa tenemos que identificar la conducta. ¿De qué hablamos exactamente? Porque alguna vez podríamos tener una práctica comercial, pero también una práctica comercial desleal y una práctica comercial, por ejemplo, que distorsiona la decisión de compra, pero que no es en el ámbito digital. En este caso, no vamos a tener problemas. Directiva sobre las prácticas comerciales, sobre las prácticas comerciales desleales y punto. Si no, podemos tener otros casos, casos de dark pattern sin práctica comercial desleal. Entonces, como primera cosa, tenemos que identificar la conducta. Después, si la conducta puede necesitar de aplicar diferentes normativas, porque, por ejemplo, tenemos un caso de dark pattern que realiza también una práctica comercial desleal en el ámbito digital. Tenemos que ver si es posible aplicar la lex specialis. Esto significa si la conducta, por ejemplo, encaja precisamente en el DSA, en el Digital Service Act. Por ejemplo, tenemos un caso de dark pattern de plataforma. Bien, en este caso, yo creo que el Digital Service Act tiene que prevalecer sobre la directiva sobre las prácticas comerciales desleales. Si se encaja esta conducta, se encaja mejor en el reglamento sobre la inteligencia artificial, por ejemplo, porque tenemos casos de inteligencia artificial manipuladora. En este caso es más fácil imaginar una complementariedad entre, por ejemplo, el reglamento de inteligencia artificial y la directiva sobre las prácticas comerciales desleales. Luego, después de las normativas, tenemos que entender la autoridad competente, porque después cada una de estos reglamentos, de estas directivas, pueden tener diferentes autoridades nacionales y entonces tenemos que entender la competencia también de la autoridad nacional y de las autoridades distintas que en algunos casos deben coordinarse entre ellas. Al final tenemos que evaluar el cúmulo de sanciones, porque podríamos tener alguna acumulación en algunos casos, en particular entre el reglamento de inteligencia artificial y la directiva de las prácticas comerciales desleales. No vamos a tenerla, por cierto, en el caso de Digital Service Act y de relaciones entre interferencias entre Digital Service Act y directiva sobre las prácticas comerciales desleales, porque en este caso es un caso de exclusión recíproca parcial. Vamos a aplicar solo una de entre estas normativas y entonces no vamos a tener cúmulo de sanciones. Algunas conclusiones. Me parece que el espacio digital está regulado por textos normativos superpuestos, sobre todo en Europa en este momento, que interactúan de forma compleja. No hay un sistema único, sino hay una red de normas, una red en tensión. Tenemos muchísimas entonces interferencias que son interferencias entre textos, pero después pueden ser también interferencias entre autoridades. Me parece, si vamos a ver de manera más específica, que los textos del reglamento del Digital Service Act y
de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales se excluyen recíprocamente, en particular en materia de dark patterns. Creo que es algo de verdad muy importante porque la elección del instrumento aplicable puede determinar sanciones radicalmente distintas y también riesgos de arbitraje judicial, como hemos visto. Diferente es el caso de las interferencias entre el reglamento de inteligencia artificial y directiva sobre las prácticas comerciales desleales porque me parecen más complementarios en ese sentido. Por esta razón, podríamos imaginar también una aplicación simultánea y entonces también un problema de acumulación de sanciones que pero tiene que ser sujeta al principio de no bis in idem. En términos más generales, la escalada sancionadora del 4% solo en las violaciones entre más que un país, podríamos llamarla unionistas, y después hasta el 6%, hasta el 6% en el caso del Digital Service Act y hasta el 7% por cien en el caso del reglamento sobre la inteligencia artificial del volumen mundial. Bien, esta escalada sancionadora me parece que refleja la voluntad legislativa de hacer verdaderamente disuasorio el sistema. Entonces, de imaginar un sistema que vaya a arreglar el ámbito digital de una manera de verdad muy disuasoria. Pero tenemos que coordinar de una manera más clara estos textos y tenemos que hacerlo también en la perspectiva de una coordinación después entre las autoridades que van a aplicar estos textos a nivel nacional. Me parece que entonces el reto del futuro es maquinar un mecanismo de coordinación horizontal entre autoridades sectoriales y transversales que evite tanto, por un lado, la impunidad por falta de acuerdo, como el ne bis in idem por exceso de cero. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Tuccari. Y perdón por las molestias informáticas, los inconvenientes que tuvimos. Pido disculpas, pero a veces la tecnología tiene estas cosas. Como no pudimos presentarlo correctamente por el problema informático, quiero decir que el profesor Tuccari es profesor asociado en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Pavía. Pavía queda tan cerca de Milán como La Plata de Buenos Aires, donde imparte clases de derecho privado de las nuevas tecnologías y protección de datos personales, y lo hace en dos idiomas, en italiano y en inglés. El profesor Tuccari también es autor de una monografía, Contingencias y remedios en contratos de duración, nosotros daríamos de larga duración, y de varios ensayos en derecho privado y comparado. Es investigador en la Universidad de Belgrano, en el Instituto Suizo de Derecho Comparado, en el Instituto Max Planck y en la Université Catholique de Lyon, en Francia, y durante su doctorado en la Universidad de Chicago. Emanuel, muchísimas gracias, muy agradecido por toda tu exposición. A la audiencia, gracias a vos. Gracias. A la audiencia les comento que esto nosotros lo vemos en los diarios. Vemos que cada tanto un joven, por seguir un desafío de TikTok, decide
tirarse arriba del vagón de un ferrocarril, por ejemplo, y muere. Cosas que los adultos no comprendemos, pero el aporte jurídico que está haciendo Europa y que nos está exponiendo el profesor Tuccari es un avance muy importante. Muchas gracias, Emanuel. Vamos a escuchar ahora a la profesoresa Francesca Benatti. Francesca, mucho gusto en verte nuevamente. Va a hablar sobre la redacción de un contrato y las cláusulas boilerplate. La profesoresa Francesca Benatti, que habla, esto tendría que decirlo al final, pero lo adelanto, 8 idiomas, es licenciada en Derecho, donde se graduó con la máxima calificación y honores summa cum laude, ha cursado estudios superiores de especialización en Derecho Comparado en la Universidad de Estrasburgo, tiene un doctorado en Derecho Comparado, es catedrática de Derecho Privado Comparado desde el año 2024, entre otras materias en Derecho Privado Comparado y Derecho Civil Europeo, y entre otras publicaciones es ensayista y coeditora de múltiples volúmenes internacionales sobre derecho comparado. Se destacan sus libros Corregir y castigar, Las formas de propiedad, Ética, negocios y contratos y mercado, La nueva responsabilidad del abogado, Ser juez hoy, la experiencia del juez Scalia, y yo tuve la fortuna de ser invitado a colaborar en un libro que dirigió ella, codirigió, sobre los 80 años del Código Civil italiano. Yo escribí en español y los directores tuvieron la enorme gentileza de traducirlo al francés. Entonces, la profesoresa Benatti nos va a hablar sobre la redacción de un contrato y las cláusulas boilerplate. Te escuchamos, Francesca. Muchísimas gracias y quiero agradecer al querido profesor Luis Leiva Fernández por la invitación y es un honor y un gusto participar en este evento en una tan prestigiosa universidad. El tema sobre la redacción de un contrato es un tema que aborda perfiles teóricos y prácticos. Es un tema bastante complejo y sobre todo porque todo lo que ha sido el tema de las cláusulas boilerplate ha determinado desde hace tiempo muchos problemas. Por un lado, se ha discutido, se ha debatido si las cláusulas boilerplate, las cláusulas estándar, sean cláusulas que van a determinar la desaparición del consentimiento. Por otro lado, estas cláusulas son cláusulas que pertenecen muchas veces a diferentes modelos jurídicos y entonces el tema muchas veces es ver cómo estas cláusulas se adaptan a ordenamientos jurídicos diferentes. Muchas veces el debate ha sido si es mejor negociar completamente un contrato y entonces determinar cada vez lo que son las cláusulas que son más oportunas, o si es mejor emplear cláusulas estándares, cláusulas boilerplate. Sin embargo, lo que es la experiencia práctica ha demostrado cómo no es posible determinar de forma abstracta cuál es el mejor modelo, ya que muchas veces lo que es la elección entre cláusulas boilerplate o cláusulas negociadas, sobre esta selección influyen diversos factores. Está claro que es necesario ver cómo el contrato es en la práctica, cómo se puede concretizar en la práctica. Entonces es relevante, por ejemplo, evaluar lo que es la naturaleza de las partes. Si hay partes que son multinacionales, entonces pueden preferir reducir los costes internos y entonces eso determina una preferencia por los contratos estándar. De otro lado, en otros casos sería mejor negociar porque algunas partes tienen la necesidad de introducir perfiles específicos. Otro tema es la operación económica, las características de la operación económica.
En las operaciones de fusiones y adquisiciones, de M&A, se tiende a evitar una estandarización excesiva. Las partes son conscientes de la importancia del lenguaje de un acuerdo y de los riesgos que pueden acarrear una redacción imprecisa. Por lo tanto, están dispuestas a invertir más, entonces quieren alcanzar un resultado satisfactorio y adecuado a la situación concreta. En otros casos, como por ejemplo en los contratos de derivados y todos los contratos con los consumidores, yo no voy a hablar en esta ponencia de los contratos con los consumidores, pero es necesario entender que en estos casos es necesario reducir al mínimo los costos iniciales, de modo que la documentación de la operación se ajuste a los estándares del mercado y a las cláusulas que son consideradas válidas y adecuadas por el mercado. Hay casos de operación económica compleja, entonces es necesario coordinar los contratos y las obligaciones de las distintas partes. Esos son elementos que las partes consideran para decidir si emplear cláusulas boilerplate o negociar todas las cláusulas. Está claro que no se puede decir cuál es el modelo mejor, también porque dos elementos tienen que ser considerados. El primer elemento es el derecho aplicable al contrato. Muchas veces, como he dicho antes, estas cláusulas, las cláusulas boilerplate, son cláusulas de common law. Entonces, son cláusulas que pertenecen a un ordenamiento jurídico diferente y podría ocurrir que en los sistemas de derecho civil, de civil law, difícilmente tengan el mismo alcance. También el mismo problema se puede ver con referencia a los principios de soft law o los principios unidroit, que pueden ser aplicados muy bien si el derecho aplicable al contrato, si en algunos casos de operación económica, pero muchas veces son de difíciles aplicación concreta. Y el último tema es fundamental considerar quién es el juez que va a decidir sobre una controversia, sobre un litigio. Entonces sería necesario decidir sobre las cláusulas boilerplate en relación a lo que son las cláusulas de jurisdicción. Entonces, porque es difícil equiparar lo que son las decisiones tomadas por un juez ordinario nacional o extranjeros, tribunales nacionales o internacionales. Muchas veces los tribunales italianos, pero también tribunales de civil law, podrían encontrar obstáculos a la hora de interpretar ciertas cláusulas. El mismo tema podría ser con referencia a cláusulas penales decididas por jueces de common law, a pesar que la jurisprudencia está cambiando en los sistemas de common law en referencia a las cláusulas penales. Entonces, tenemos que decir que muchas veces, como ha señalado también Guido Alpa, muchas veces decidir si se prefieren contratos con cláusulas tipos, con cláusulas estándar, con cláusulas boilerplate estilizadas y utilizadas en sistemas de common law, muchas veces no es solamente una expresión teórica, sino también una elección de fondo. Es decir, la decisión de no someter el contrato al derecho nacional que sería aplicable y esta postura se ve confirmada por la práctica. En numerosos casos, las cláusulas boilerplate son efectivamente deseadas por las partes. ¿Por qué son deseadas? Si intentamos ver lo que son las ventajas, podemos decir que permiten reducir los costes, los tiempos de negociaciones, y muchas veces aceptar una cláusula tipo, una cláusula boilerplate, permite decir, estoy aceptando lo que son los estándares del mercado. Entonces, los estudios de psicología conductual muestran cómo muchas veces las partes tienen miedo de derogar o modificar las cláusulas estándar, porque esto podría ser interpretado negativamente por la otra. Eso no me parece sorprendente, porque las cláusulas boilerplate son las cláusulas que sobreviven, son las cláusulas que se convierten en cláusulas boilerplate precisamente porque responden a necesidades específicas de una manera que generalmente se considera eficaz y por lo tanto perduran de un contrato a otro. Sin embargo, la difusión de estas estipulaciones puede verse influida por el contexto económico y jurídico y muchas veces hay cláusulas
que son interpretadas de una manera muy diferente en los diferentes sistemas jurídicos, a pesar que sean la misma. Entonces, las cláusulas boilerplate son cláusulas negociadas, pero son cláusulas que tienen algunas dificultades muchas veces cuando se cambia de ordenamiento jurídicos. Al evaluar entonces el alcance de las cláusulas boilerplate, es necesario fijarse no solo en el tenor literal, sino sobre todo con el paso del tiempo en la jurisprudencia, que al aclarar ciertos aspectos suele adoptar interpretaciones que luego se han consolidado. Se trata de lo que se llama el efecto mariposa, según el cual un juez, en una resolución, en un fallo, asigna un significado específico a una palabra o frase ambigua que aparece en numerosos contratos. Años más tarde, otras partes contratantes se ven envueltas en un litigio relativo a la misma cláusula y el juez considera que esa palabra debe interpretarse exactamente como en el caso original. Entonces, este efecto mariposa es lo que permite una cierta estabilidad y previsibilidad en lo que es la interpretación de las cláusulas boilerplate. A pesar de estas ventajas, las cláusulas boilerplate tienen algunos posibles riesgos en su uso repetido. Muchas veces el riesgo principal es que términos estandarizados pueden utilizarse de una manera tan constante que después de varios años van a perder el significado compartido y se convierten en un incantario jurídico. Otras veces la inteligibilidad del lenguaje se deteriora significativamente o muchas veces pierden su idoneidad. Muchas veces una cláusula que funciona muy bien en un cierto momento histórico y se transforma en una cláusula boilerplate puede perder su idoneidad ante los cambios jurídicos, científicos y sociales. Claramente el problema más grande, el problema más importante que se ve con estas cláusulas es la adaptabilidad. Eso es un tema que se ha subrayado muchísimo en la doctrina y muchas veces no se trata de cuestiones de invalidez parcial o total, ni de limitación de sus alcances. En algunos casos, estas cláusulas son válidas, pero podrían ser inútiles o podrían crear dificultades interpretativas. Por ejemplo, cuando estamos leyendo una merger clause, cuando estamos introduciendo una merger clause en un contrato, tenemos que preguntarnos, esta merger clause, ¿qué valor tiene en el ordenamiento jurídico italiano o argentino? Y al mismo tiempo, cuando estamos hablando de cláusulas de esfuerzo razonable o esfuerzo comercialmente razonables, tenemos que preguntarnos si estas cláusulas en sistemas jurídicos como Argentina, como el argentino o el italiano, en que funciona muy bien el deber de buena fe, tiene otro valor, ¿qué valor tienen? Entonces, sí, por caso, añade obligaciones adicionales o, por el contrario, es solo una mera repetición de las ya previstas. Está claro, puede servir para reforzar este deber, pero es necesario, antes que introducir estas cláusulas que se han desarrollado en la práctica internacional, evaluar lo que es el sistema jurídico en que se va a introducir. Yo creo, pero no es mi opinión, es opinión de autores más importantes, que la solución mejor es negociar las cláusulas boilerplate. Entonces, tenemos una base, tenemos una cláusula boilerplate. Lo que sería mejor, lo que sería oportuno es adaptar estas cláusulas a los elementos del caso concreto. Esto ocurre con frecuencia en la práctica, ya que rara vez los contratos se redactan desde ceros. Entonces, rara vez vemos contratos que son redactados desde el principio. Muchas veces tenemos una base y después las partes negocian. Y muchas veces la doctrina ha señalado que muchas veces lo que ocurre es que las modificaciones de las cláusulas boilerplate no se evalúan con detenimiento. Muchas veces los abogados tienden a utilizar el modelo contractual más reciente, aunque no se adapte perfectamente al caso concreto. Sin embargo, lo que es esta limitación cognitiva conduce a una redacción imperfecta, que luego se propaga a todo el acuerdo. Las cláusulas de hardship son un ejemplo de esta complejidad, porque muchas veces las partes necesitan decidir lo que prefieren, si prefieren una fórmula general y concisa o si prefieren negociar específicamente los supuestos a la luz de la operación económica. Si, por ejemplo, si celebra un contrato
cuyo objeto es una prestación que debe realizarse en un estado con riesgo de instabilidad política. Podría ser útil incluir expresamente esta circunstancia. Entonces, lo que podría ser una solución es una mezcla de una fórmula general y de eventos específicos. Pero el mismo problema se observa en relación con las cláusulas de fuerza mayor. Se constata, sin embargo, que muchas veces lo que es difícil es identificar los eventos. Podrían ser obstáculos la escasa información de que se dispone o, por ejemplo, la falta de tiempo necesario para decidir todo y para evaluar de una manera más completa. No obstante, es fundamental realizar una reflexión detenida, ya que la experiencia de los últimos años ha demostrado que incluso en la presencia de estos acuerdos, si faltan indicadores claros, muchas veces un acontecimiento excepcional no conduce necesariamente a la imposibilidad sobrevenida. Entonces, es necesario evaluar cómo, aunque compleja y marcada por sesgos, la negociación integrativa tiene diversas funciones reconocidas también por los autores de psicología, porque cuando una de las partes decide proponer condiciones varias, podría empezar una negociación en que cada cláusula tiene un valor económico y puede ser objeto de intercambio. Entonces, muchas veces lo que no se percibe cuando se habla teóricamente de lo que es la negociación es que el silencio y la ambigüedad podrían haber sido evaluados económicamente. Es evidente que muchas veces decidir no resolver un tema podría determinar una alocación de riesgos y esa alocación diferente puede ser pagada por las partes. Entonces, es necesario decidir. Y estas decisiones son importantes porque tenemos que considerar cómo estas cláusulas van a ser interpretadas por todos los sistemas, por los ordenamientos jurídicos. Entonces, el tema es lo que sería la eterna lucha entre el textualismo en los contratos y el contextualismo, sobre todo en la práctica internacional, que está influenciada por una visión de los contratos más inspirada en el common law. Los autores de common law y muchas veces la práctica internacional dicen que las partes expertas prefieren los regímenes formalistas y entonces prefieren que estas cláusulas sean interpretadas de una manera literal. Esta conclusión se determina evaluando lo que son la elección en los contratos entre partes expertas de régimen como el inglés o el de Nueva York, que prefieren acuerdos completos y sin la intervención correctiva o integradora del juez. Está claro que lo que ocurre es que depende de, muchas veces, hay cláusulas que podrían ser interpretadas literalmente y en otros casos lo que es una interpretación literal no permite verdaderamente llegar a entender lo que es la intención de las partes. La jurisprudencia todavía la jurisprudencia de common law parece inclinarse por una interpretación literal, salvo que existan ambigüedades claras en el acuerdo, pero la pregunta es, ¿qué significa ambigüedad? Cuando tenemos cláusulas boilerplate, podemos tener ambigüedad. Algunos autores han criticado como decir hay ambigüedad no significa nada. En realidad significa simplemente que el contrato no está claro, pero si hay un litigio, si hay una controversia, esto es muchas veces es bastante obvio. Y porque la mayoría de las controversias sobre los contratos depende de una diferente interpretación contractual. ¿Cómo determinar la ambigüedad? Otros autores dicen es necesario referirse a las expectativas de las partes. Pero, ¿qué es las expectativas? Varios autores han subrayado cómo esta expresión evoca una combinación del objetivo y los subjetivos que resulta en sí misma especialmente atractiva, pero muchas veces es difícil concretar efectivamente esta expresión.
Otros autores subrayan cómo las nuevas tecnologías podrían ayudar lo que es la interpretación también de las cláusulas boilerplate, porque podrían decirnos cómo estas cláusulas son interpretadas y cuál sería la interpretación más correcta. Entonces, un sistema de inteligencia artificial podría proporcionar respuesta o aún hacer controlar a través de varios métodos cómo una palabra es interpretada, el significado común. Las lingüísticas de corpus afirman que hoy en día con la inteligencia artificial una palabra puede ser entendida en su significado de una manera más fácil que antes. Entonces, el tema no es tanto si atribuir o el mismo significado a la misma palabra en los diferentes contratos, sino entender si estas cláusulas en estos contratos podría significar la misma cosa o si el contexto, la interpretación del contexto o la interpretación de lo que son las diferentes cláusulas en el contrato podría determinar resultados diferentes. Entonces, es evidente que muchas veces es difícil entender cómo funciona efectivamente la interpretación de las cláusulas boilerplate, porque estas cláusulas son interpretadas en sistemas diferentes. En algunos casos, está claro, los contratos indican expresamente el método de interpretación que debe utilizarse. Entonces, podría preverse una cláusula según la cual, en el caso de que el lenguaje se considera ambiguo o incierto, de cualquier otra forma, la cuestión se resuelve de la manera más coherente con las disposiciones, estipulaciones, exclusiones y condiciones pertinentes. O, por ejemplo, se puede decir no se hará referencia a las expectativas razonables de ninguna parte, sino a lo que es el significado literal. Hay cláusulas que determinan la referencia al contexto o a las circunstancias concretas. Por ejemplo, las cláusulas de razonabilidad, las cláusulas de los esfuerzos. Son cláusulas que permiten al contexto entrar en el contrato, a pesar que el contrato sea de interpretar de una manera literal. Sin embargo, lo que vemos es que como las partes combinan normas, cláusulas boilerplate y cláusulas estándar negociadas, asimismo combinan normas precisas y estándares. En los acuerdos, por ejemplo, en lo que la capacidad y la experiencia de una de las partes son determinantes, muchas veces se prefiere un amplio margen de discrecionalidad. Esto se consigue mediante el uso de fórmulas generales en lugar de una especificación precisa, pero al mismo tiempo hay detalles técnicos que deben ser determinados de una manera más precisa y más específicas. Entonces, en términos más generales y al margen de los estilos y técnicas de redacción específicas, un elemento que podría resultar revelador de la exhaustividad del texto contractual es la decisión de las partes de regular con precisión la redacción. Eso puede considerarse un indicio de una preferencia por un enfoque formalista, o podría demostrar la voluntad de las partes de confiar lo menos posible en la discrecionalidad del juez. De hecho, la doctrina ha observado que en los casos de contratos caracterizados por una elevada incertidumbre y un número reducido de actores en el mercado, las partes prefieren diseñar un mecanismo interpretativo caracterizado por un proceso de colaboración, típicamente un régimen de revisión continua e intercambio de información, en virtud del cual las partes evalúan recíprocamente su capacidad de esa intención. Sin embargo, aunque pueda parecer ventajosa una definición ex ante completa a través de cláusulas boilerplate y de cláusulas negociadas, cabe destacar que en algunos casos la incertidumbre aumenta hasta tal punto que las partes no pueden anticipar ni especificar ex ante el contexto pertinente, ni siquiera invocando amplios criterios de razonabilidades y similares. La imposibilidad entonces de identificar un método perfecto, dada la multiplicidad de casos concretos, no debería en cualquier caso disuadir las partes de negociar un mayor o menor formalismo a través de lo que son las cláusulas boilerplate y cláusulas negociadas. Lo que me parece que, y cabe destacar, el tema principal cuando se discute sobre las cláusulas boilerplate y las cláusulas negociadas es la dificultad de coordinar y armonizar los diferentes sistemas jurídicos. Hay autores que han destacado muy bien y son sobre todo empresarios
o expertos, partes expertas, que han dicho como muchas veces ellas querían un contrato internacional, pero en el momento en que el contrato fracasa, la relación contractual fracasa, el contrato se vuelve nacional. Entonces son los tribunales nacionales, el derecho, son los derechos nacionales que tienen que resolver estos problemas, estas dificultades determinadas por el contrato. Y entonces la pregunta sería siempre ver cómo estas cláusulas que originan en sistemas diferentes se pueden adaptar a nuestros sistemas jurídicos, italiano, argentino. Y lo que se debe hacer son más o menos tres cosas: ver por qué las cláusulas se originó en aquel sistema jurídico, y entonces cuáles fueron las funciones de estas cláusulas en aquel sistema jurídico y por qué fue introducida, ver si estas funciones sirven en nuestros sistemas jurídicos, y al mismo tiempo ver en la última parte si es posible introducir esta cláusula o si es necesario cambiar, modificar estas cláusulas, o aceptar que estas cláusulas no pueden tener el mismo alcance en nuestros sistemas jurídicos. Entonces es más o menos un tema de trasplante, entonces un tema para ver cómo los diferentes modelos jurídicos circulan en un sector como el derecho contractual, en que la uniformación, la armonización y la internacionalización es muy fuerte. Pero eso no significa copiar diferentes cláusulas o introducir cláusulas sin reflexionar. Significa también ver cómo las cláusulas boilerplate son cláusulas que han sobrevivido, son útiles y eficaces, pero es necesario evaluar si pueden ser útiles y eficaces en nuestros sistemas jurídicos y cuáles serían las funciones que pueden cumplir. Muchísimas gracias y quiero agradecer de nuevo al profesor Leiva por la invitación. Muchas gracias. Tante grazie, profesoressa. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Mañana te voy a contactar por si quieres escribir algún ensayo sobre este tema para publicarlo acá en Buenos Aires. Sí, claro, muchísimas gracias. Si tenés tiempo, nos encantaría. Bueno, muchas gracias. Agradezco ahora la presencia en la pantalla de la profesora Liliana Rapalini, nuestra profesora de esta Universidad Nacional de La Plata, que también es académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia de España. Así que gracias, Liliana. No, es un gusto poder compartir con ustedes, realmente. Bueno, gracias por el evento. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a escuchar al profesor Francesco Delfini. El profesor Francesco Delfini es un conocido y antiguo amigo de esta casa. Hoy va a tratar sobre la renuncia a la resolución por incumplimiento y la práctica de los contratos internacionales. El profesor Delfini es profesor titular de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Milán. Fue profesor en las universidades de Pavía, Pescara, Brescia y Milán. Fue profesor invitado en la Peter Hollard School of Law de la Columbia Británica. Dictó seminarios y conferencias en la Université de Montreal, en Quebec, Canadá, en Ogden Hall Law School de Toronto, en la Universidad de Buenos Aires, en esta Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Austral de Buenos Aires, en la Universidad Católica del Uruguay, en la Universidad Notarial Argentina. Es autor de varias monografías y de obras como Autonomía privada de riesgo contractual, de la imposibilidad sobreviniente, Resolución por incumplimiento contractual, Código de mediación, conciliación y arbitraje, y una obra que lo vincula fuertemente al derecho comparado, que es Contract y Contrato. Francesco, te escuchamos con atención. Muchas gracias al amigo profesor Luis Leiva Fernández por la invitación a esta prestigiosa Universidad de La Plata, de la que ya he sido invitado en el pasado. Hoy voy a hablar de la posibilidad
de que las partes excluyan preventivamente, respecto de futuros incumplimientos, la resolución del contrato con una cláusula de irresolubilidad presente con frecuencia en los modelos contractuales internacionales y, en particular, en las compraventas de acciones o cuotas de la totalidad del capital social o al menos de la mayoría del mismo. Contratos señalados con la sigla SPA, que significa Sale and Purchase Agreement. En la práctica internacional de las M&A, fusiones y adquisiciones societarias, las partes, en caso de incumplimiento, prefieren mantener el contrato porque el reembolso sería difícil o imposible, reequilibrando la relación con otros remedios alternativos a la resolución. L'obiettivo è reequilibrare la relación con remedios alternativos y la razón es el reembolso difícil o imposible. La cláusula más frecuente es denominada cláusulas exclusive remedies, contenidas en los contratos SPA, excluyen la demanda de resolución por incumplimiento. Una formulación típica è la seguente: the right of each party to obtain indemnification pursuant to article excludes any other right of action or remedy, including the right to terminate, rescind, or modify this agreement available to such party at law. Una traduzione può essere: el derecho de cada una de las partes a obtener una indemnización de conformidad del artículo contractual excluye cualquier otro derecho de acción o recurso, incluido el derecho a resolver, rescindir o modificar el presente acuerdo, de que disponga legalmente dicha parte. Il problema planteado por el derecho italiano. L'articolo 1453 del Codice Civile italiano è derogato dalla clausola di exclusive remedy. L'apartado primero, el párrafo 1 del Código Civil Italiano, al artículo 1453, establece: en los contratos a título oneroso, cuando una de las partes no cumpla sus obligaciones, la otra podrá, a su elección, exigir el cumplimiento o la resolución del contrato, sin perjuicio, en todo caso, de la indemnización de daños. Entonces, los tres remedios principales son exigir el cumplimiento o, como alternativa, exigir la resolución del contrato. En più, exigir indemnización de daños y perjuicios es un remedio acumulable con uno del otro. Il fondamento del recurso resolutorio nel derecho civil. Todos los códigos descendientes del Código Napoleón prevén el remedio resolutorio. También en Argentina, Uruguay, il Código Civil Italiano, también del 1865 e il presente. L'articolo 1431 del Código Civil uruguayo è similare al viejo articolo italiano del 1865 ed establece: la condición resolutoria se entiende implícitamente comprendida en todos los contratos bilaterales o sinalagmáticos para el caso en que una de las partes no cumpla su compromiso. La interpretazione storica è quella che la base del recurso resolutorio residía en la voluntad de las partes, una condición implícita, por lo que estas normas no se consideraban imperativas, son derogables y supletorias. Il Código Civil Italiano del 1942 cambiò la formulazione della norma. Artículo 1453, la redacción actual, al omitir la referencia a una voluntad presunta de las partes, llevó a considerar la norma inderogable actualmente o nel passato. Un debate dottrinale mai profondo fu implantato da Rodolfo Sacco e la causa del contratto
tenía una preocupación por el enriquecimiento injusto. La tesi di Rodolfo Sacco, in suo libro del 1975, es que la cláusula de irresolubilidad hace las promesas recíprocas autónomas, transformando el contrato en lógica de regalo o juego. Dice Rodolfo Sacco, dadas dos promesas recíprocas, la cláusula de irresolubilidad la hace autónomas, de modo que pasan a comportarse como si se tratara de dos promesas libres o inferidas en juego. Autorizar la explotación de una patente, prometer el propio trabajo para obtener una contrapartida y permitir al mismo tiempo la irresolubilidad es aumentar la probabilidad del enriquecimiento a favor de la parte incumplidora. Entonces la cuestión planteada es, ¿son lícitas tales asignaciones patrimoniales gratuitamente? Podemos tomar una crítica implícita a la tesi di Rodolfo Sacco. La postura inicial de la pregunta de Sacco parecía presuponer la renuncia a todos los remedios, cumplimiento, resolución y daños, lo cual podría privar al contrato de su causa. Esta posición expresaba, por un lado, la preocupación por la posibilidad de un enriquecimiento injusto de la parte incumplidora, que al mismo tiempo es también insolvente respecto de la obligación de resarcimiento de daños, proponiendo que la gratuidad y el juego comienzan cuando se hace una promesa con independencia de la certeza de obtener otra prestación. Por otro lado, parecía a Sacco presuponer que el pacto de no resolución iba siempre acompañado de la renuncia también a la acción de resarcimiento de daños y perjuicios y a la acción de cumplimiento exacto. En otras palabras, constituía una renuncia a todos los tres remedios previstos en el artículo 1453 del Código Civil Italiano del 42 en caso de incumplimiento, privando así el contrato de su causa, olvidando que en presencia de promesas recíprocas no cabe la nulidad del contrato por falta de causa. La cuestión actual, el pacto de la exclusión previa de la acción de incumplimiento exacto, bajo el artículo 1229 del Código Italiano. Debe considerarse entonces que el propio Código Civil Italiano, en el artículo 2932, párrafo 1, permite expresamente el pacto de exclusión previa de la acción de cumplimiento exacto, que constituye también el principal remedio frente al incumplimiento. En mi tesis doctoral de 1993 y posterior monografía, había defendido que la cláusula de irresolubilidad es válida siempre que se mantengan los otros dos recursos, la acción de cumplimiento y la acción de daños y perjuicios, y dentro los límites del artículo 1229 del Código Civil Italiano, que establece que es nulo todo pacto que excluya o limite anticipadamente la responsabilidad del deudor por dolo o culpa grave. La jurisprudencia italiana è il limite della validez dell'articolo 1229 del Código Civil. La Corte de Casación y la Corte Suprema Italiana, en varios pronunciamientos posteriores, ha indicado precisamente que el artículo 1229 del Código Civil, al que hay que acudir para la validez de la cláusula de irresolubilidad, es importante por el tema. Primero, en la sentencia número 6225 del 1 de julio 1994, las secciones unidas del Tribunal de la Casación afirmaron que el artículo 1229 del Código Civil tiene dos rayos de acción diferentes. Primero, cláusulas que limitan el grado de culpa en varios sentidos, en el sentido de que se exige al deudor
una diligencia inferior a la normal establecida por la ley. Segundo rayo de acción, el otro aspecto regulado en el artículo 1229 del Código Civil es el relativo a los efectos del incumplimiento imputable, que a su vez se divide en exclusión de la resolución del contrato para determinados tipos de incumplimiento u limitación de la indemnización de daños y perjuicios derivados del incumplimiento. En el mismo sentido, la posterior sentencia, decisión de la Casación del 7054 del 9 de mayo del 2012, se refiere también con otro obiter dictum al artículo 1229 del Código Civil como limitación a la validez del pacto de irresolubilidad. La posición de la jurisprudencia francesa es también interesante. Según la Corte de Casación francesa, una decisión del 3 de noviembre de 2011, la acción de resolución puede excluirse mediante un acuerdo previo por derogación del artículo 1184 Código Civil francés, que nel testo original, derogato desde 2016, previera en los contratos sinalagmáticos siempre está implícita una condición resolutoria en caso de que una de las dos partes incumpla su compromiso. La condición resolutoria es toujours sous-entendue dans le contrat sinalagmatique, pour le cas que l'une des parties ne satisfera point a son engagement. Según la Corte de Casación francesa, la invocación de la cláusula debe evaluarse bajo el canon de buena fe. Esta decisión de la Corte de Casación francesa es también de gran importancia para el derecho italiano, porque el artículo 1184 del Código Civil francés había conservado en el momento de la decisión sustancialmente el mismo texto que el Código Napoleón original, del que se tomó fielmente el artículo 1165 del Código Civil italiano del 1865 y también el Código uruguayo. Y la diferente redacción del actual artículo 1453 del Código Civil italiano es exclusivamente más moderna en cuanto al fundamento de la resolución, abandonando la ficción de una condición resolutoria implícita, pero no ha innovado en absoluto el perfil de los remedios. La validez de la cláusula de irresolubilidad. Me parece que la validez de la cláusula de irresolubilidad dentro de los límites del artículo 1229 del Código Civil italiano y manteniendo los otros dos remedios previstos en el artículo 1453, parece hoy un resultado adquirido. En la edición del 2004 del libro del contrato de Rodolfo Sacco señalaba que la actual edición de esta obra marca un cambio respecto a las anteriores, orientadas hacia la indisponibilidad del remedio. Y Rodolfo Sacco se había referido a los argumentos que yo había expuesto en mi tesis doctoral y posterior monografía. Io fui el doctorato con Rodolfo Sacco. Escribía que una reflexión exhaustiva sobre el tema podría concluir a favor de la validez de la cláusula, siempre que se mantengan operativos los remedios dirigidos al cumplimiento y a la indemnización de daños y perjuicios y se respete dentro sus propios límites el artículo 1229. Esta es también el itinerario seguido en los principios de derecho contractual europeo publicados en el año 2000. El artículo 8, párrafo 109 del PECL, cláusula de exclusión o limitación de la protección, establece: le protecciones por incumplimiento pueden excluirse o limitarse a menos que dicha exclusión o limitación sea contraria a la buena fe
y a la lealtad negocial. Entonces, la misma posición de mi tesis. Criterio de aplicación, validez. Primero, validez, en segundo, la eficacia. Por lo tanto, hay que distinguir entre el nivel de validez de la cláusula y el nivel de su eficacia. Cuando se estipula, la validez de la cláusula debe medirse en función del cumplimiento del artículo 1229 del Código Civil y del mantenimiento de los remedios alternativos de la acción de cumplimiento exacto del contrato y de la acción del risarcimiento. Es por ello que las cláusulas de remedio único mejor redactadas especifican que la exclusión de la resolución no opera en los casos de incumplimiento por dolo o culpa grave. Por lo que, si en el caso concreto el incumplimiento del vendedor en las representation and warranties se califica como incumplimiento de una obligación y no como asunción de una garantía, el remedio de la resolución, así como el de indemnización por daños y perjuicios, no estará sujeto a las limitaciones contenidas en la cláusula de remedio único, que por lo tanto no operaría. Criterios de aplicación, la eficacia y buena fe. Si entonces, durante la fase de cumplimiento de la relación contractual, el reequilibrio del sinalagma con la acción de cumplimiento exacto o con la acción de risarcimiento no es factible en la práctica, o por la oposición del obligado o la imposibilidad de ejercitar la acción de cumplimiento exacto o de risarcimiento, la cláusula puede ser considerada ineficaz por violación del principio de buena fe en la ejecución del contrato, redactado en el artículo 1375 del Código Civil, o impedida por abuso del derecho. Ho terminato, muchas gracias por su atención y hasta luego. Muchas gracias. Gracias, querido Francesco. Gracias, profesor. A vos, a vosotros. Gracias.